Bienvenidos al cuarto torneo internacional de debates Santo Tomás Viña del Mar 2014. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿son los procedimientos técnicos establecidos por la OMS adecuados para decretar una pandemia? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Santo Tomás Concepción, quien defiende la postura afirmativa, Santo Tomás Temuco, quien defiende la postura negativa. Postura afirmativa. El equipo de Santo Tomás Concepción se encuentra conformado por David Pincheira, Sebastián Varela, Juan Carlos Larenas, Alondra Muñoz, Felipe Soto y como capitán Marcela Pereira. Postura negativa. El equipo de Santo Tomás Temuco se encuentra conformado por el señor Diego Soto, el señor Daniel Palma, la señorita Luisa Cabrera, el señor Cristóbal Díaz, la señorita Mónica Chamorro y como capitán Paola Ramírez. Se les recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por, como presidente de la mesa, el señor Fernando Espina Otero, médico pediatra, decano de la Facultad de Salud de Santo Tomás; el señor Claudio Apablaza, vicerrector de la Universidad de las Américas, ingeniero licenciado en Informática y Gestión de la Universidad Diego Portales, MBA en Dirección General de Empresas, Escuela de Negocios IED. El señor Mauricio Araneda, kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, diplomado en Promoción y Prevención de la Salud de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, actualmente consejero regional de Valparaíso. Formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con la luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentación, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores del jurado, estimada contraparte, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Frente a la premisa, ¿son los procedimientos técnicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud adecuados para decretar una pandemia? Como bancada de Santo Tomás sede Concepción, tenemos la convicción de que aquello es así. Pero para poder entender este razonamiento es menester definir algunos términos. Primero, pandemia. Según la OMS, la define como una propagación mundial de una nueva enfermedad. Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española la define como una enfermedad epidémica, que se extiende a muchos países o que ataca a todos los individuos de una localidad o una región. Otro concepto que no deja de ser relevante en esta premisa es decretar. ¿Qué es decretar? La RAE lo señala como del poder de la persona que tiene la autoridad o facultad de resolver y o decidir enfermedades de carácter pandémico. Y por adecuado entenderemos aquello que se acomoda a ciertas situaciones o que resulta más conveniente en determinadas situaciones. Teniendo claro estos conceptos, basaremos nuestros razonamientos en los siguientes argumentos. El primero de ellos está dado por la institucionalidad del organismo, ya que cuenta con 194 países miembros, que no solo validan el trabajo desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, sino que también trabaja en conjunto en la prevención
y respuesta frente a la amenaza de pandemias y peligros sanitarios. Además, esta institución cuenta con 6 oficinas regionales, entre las que destacan África, América, Asia del Sur Oriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Por otro lado, nuestro segundo argumento se basa en el perfeccionamiento que han sufrido los procedimientos elaborados por la OMS, ya que desde su fundación en el año 1948 y a lo largo de la historia, esta institución ha debido reestructurar no tan solo los procedimientos establecidos para decretar una pandemia, sino que en general todos los planes y programas que esta institución desarrolla en cada una de sus funciones, haciendo que éstas sean las más apropiadas a las circunstancias y condiciones en que esta institución se desenvuelve. Debemos tener presente que los procedimientos establecidos por la OMS, lo cual también serán analizados a lo largo de nuestra tesis, buscan aminorar los efectos producidos por los brotes de virus y enfermedades desconocidas, que la mayoría de los casos son producidas por animales y para la cual no existe un espacio determinado de tiempo de cura o vacuna efectiva. Y es justamente por esta peligrosidad que a la OMS se le establece como una de sus principales funciones. Señores del jurado, como bancada tenemos la convicción de que la OMS no tan solo cuenta hoy en día con los procedimientos adecuados para decretar una pandemia, sino que a medida que esta institución ha ido presentando enfermedades, como lo son de carácter pandémico, ésta ha mejorado y evolucionado sus programas, de manera de hacerlo más eficiente y más efectivo entre los países estados del mundo compuestos por esta institución. Para ir, quiero reafirmar los 2 argumentos que he presentado a lo largo de mi tesis. Primero, la institucionalidad del organismo. Cuenta con 194 países de 198, lo que le da un 98% de credibilidad y fidelidad a los diferentes estados del mundo de acuerdo a que están suscritos a la OMS. Y en segundo lugar, el perfeccionamiento que han sufrido los procedimientos establecidos por la OMS, lo cual hoy en día son los adecuados para decretar una pandemia y también son perfeccionables durante el tiempo como lo es de una enfermedad de carácter pandémico. Ante todo lo expuesto a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias. Estimado jurado, miembros de la contraparte, público asistente. Mi nombre es Diego Soto, representante de la Casa de Estudios Santo Tomás, sede de Temuco. Ante la premisa, ¿son adecuados los procedimientos técnicos establecidos por OMS, Organización Mundial de la Salud, para decretar pandemia? Nosotros decimos que no. Y a continuación, lo que haremos es tratar de precisar algunos conceptos que aparecerán a lo largo del debate. En primer lugar, es necesario definir qué entendemos como adecuado. Adecuado significa aproximarse a un equilibrio o ajustarse a lo requerido. Por otra parte, pandemia hace referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad, como bien dijo mi contraparte. Es importante reconocer que por lo general los virus que han ocasionado pandemia provienen de animales. Esto es conocido, este fenómeno, como enfermedad zoonótica. Todos aquí, quienes estamos presentes, sabemos que los virus constituyen una amenaza constante a la humanidad, además del propio hombre, por supuesto. Es en este punto que nos queremos detener, ya que los virus han causado incluso más muertes que las mismas guerras a lo largo de la historia. Como punto que queremos nosotros hacer entender, ojalá lo mejor posible a la audiencia aquí presente, está lo siguiente, y tiene que ver con que para que pretendamos tener procedimientos técnicos que sean adecuados, es necesario que estos estén sujetos al contexto actual en el que hoy vivimos. Es decir, deben estar en constante actualización. Algo que no ha ocurrido desde el año 2005 hasta la fecha. ¿Podemos hablar entonces de adecuado o cambiar la premisa y decir inadecuados, obsoletos, desactualizados? ¿Qué pasa? Como consecuencia se está transgrediendo un principio fundamental, que es el derecho de la vida. Como segundo punto, quiero argumentar a favor de la siguiente idea. Para que sean adecuados los procedimientos técnicos, debe existir una conceptualización del concepto pandemia, ¿verdad? Algo que no sucede. Seamos justos, seamos precisos en esto. OMS establece la definición de pandemia en su página web, no así los procedimientos técnicos, en el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces,
es difícil establecer una relación donde se aísle el concepto central del cual estamos debatiendo el día de hoy: emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos a la posibilidad de que exista un evento riesgoso para la población, para los estados en definitiva, donde se exigiría entonces una respuesta de un organismo internacional. Para seguir al tercer punto que ocuparemos en nuestra tesis, en defensa de nuestra tesis, debemos mencionar que el rol que ejerce OMS con los con los países que están suscritos a este organismo es más bien orientador, hace recomendaciones, y nosotros creemos que eso nos aporta al proceso de toma de decisiones, que debe ser rápido y debe ser eficaz. Deben darse soluciones de forma inmediata a las emergencias de salud pública de importancia internacional. Como cuarto punto, debemos señalar que OMS está ligada, y se ha comprobado, luego de estudios empíricos, está comprobado que tiene una relación con OMC, Organización Mundial del Comercio. Nos quiere decir que hay intereses propios. Para finalizar, debo decir que estos procedimientos responden de forma reactiva. Nosotros queremos aquí invitarles aquí a mejorar estos procedimientos y que se hagan de forma realmente adecuada, es decir, que se hagan previniendo esto. Es por los argumentos antes expuestos que nosotros decimos que no son adecuados los procedimientos técnicos establecidos por OMS. Por su atención muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, estimado jurado, compañero de la bancada opositora, público presente. Como lo hemos sostenido a lo largo de este debate, frente a la premisa, ¿son los procedimientos técnicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud adecuados para decretar una pandemia? Como bancada hemos establecido una respuesta afirmativa y hemos basado nuestro razonamiento en los siguientes argumentos. El primero de ellos dice relación con la propia institucionalidad y reconocimiento mundial que el organismo posee. Y este no solo está dado por la participación activa de 194 países miembros, sino porque son ellos quienes colaboran y respaldan el trabajo desarrollado por la institución. Y es más, la Organización Mundial de la Salud establece, dentro de las responsabilidades y funciones en la prevención y respuesta a una pandemia, que es un trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad, es decir, de los gobiernos de Estado, de los sectores salud, de los sectores ajenos a la salud, de la familia y de la propia prevención que cada individuo puede realizar. Además, la OMS colabora en señalar la designación de la fase pandémica a escala mundial, establecer el momento oportuno para la elaboración de vacunas antipandémicas y, por supuesto, también en recopilar toda la información epidémica, virólica y clínica para poder determinar de forma efectiva y oportuna en qué momento pueden los países entonces entrar a efectuar sus planes. Estimada contraparte. Estimada contraparte, ¿cuál es la base normativa de la OMS? Muchas gracias, estimada contraparte, y gracias por su pregunta, porque así quería aclararle un punto que había tomado el introductor número 1 de la contraparte. Porque él señaló que la OMS no señala las fases o no señala cuáles son los procedimientos técnicos. Y yo me pregunto, ¿acaso las fases no son una especie de procedimientos técnicos desarrollados por la OMS? Justamente, y en esta postura, es que en el año 2005, la Organización Mundial de la Salud, a través de su Asamblea General, aprobó el instrumento jurídico vinculante, que es el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Y qué establece? Establece que son los Estados quienes deben tener normas de carácter internas que permitan detectar, evaluar y prevenir las diferentes pandemias. Y además le establece la carga de entregar todos los antecedentes de forma oportuna a la OMS para poder tomar las decisiones correspondientes. Estimada contraparte. Okay. En el Reglamento Sanitario Internacional, que es la base normativa de la OMS, no se define el término pandemia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de protocolos adecuados para establecer una pandemia si no está ni siquiera definido el término? Muchas gracias, estimado. Como señalé, el Reglamento Sanitario Internacional es un instrumento jurídico que regula y le establece las funciones a los Estados, no la pandemia, porque la pandemia está definida por la Organización Mundial de la Salud y es algo que entrega a los países. Además del Reglamento Sanitario Internacional, cada año se está entregando instrumentos preventivos a través de afiches, a través de informaciones, para que los propios Estados puedan implementar y determinar las medidas adecuadas para su territorio. Y nuestro segundo razonamiento ha estado señalado por el perfeccionamiento que han tenido este procedimiento.
porque nosotros reconocemos, ha ido evolucionando a través del tiempo. Es a través del 2005, con el Reglamento Sanitario Internacional, que se modificaron actualmente las fases. Las actuales son mucho más sencillas. Están tomadas como evento clave la transmisión sostenida de persona a persona en la fase 4. Y luego pasa a la fase 5 y 6, que es el periodo de pandemia. Y también establece como un método de planificación todas estas estructuras para que los países puedan llevarla a cabo. Señores del jurado, quiero señalarle además que el trabajo desarrollado por la OMS ha permitido eliminar y erradicar de la faz de la Tierra la peste boliviana, la viruela, y está pronta a declarar la eliminación completa de la poliomielitis. Esto demuestra el trabajo desarrollado por la OMS. Señores, por todo lo establecido aquí, señalamos que los procedimientos técnicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud son los adecuados. Por su atención, muchas gracias. Gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, señores del jurado, público presente y contraparte. Es evidente que los procedimientos técnicos no son los adecuados. He revisado el Reglamento Sanitario Internacional y el término pandemia no configura dentro de él. Entonces yo me pregunto, ¿qué es una pandemia? Dentro de este reglamento lo sustituye por un concepto denominado como enfermedad pública de carácter de importancia internacional. Ellos deciden qué es lo que es una pandemia a través de eso, pero uno se pregunta, ¿y qué es lo que es esto? La obesidad, por ejemplo, podría ser, el tabaquismo, por ejemplo, podría ser, pero no lo es. Sin embargo, estos matan a una persona cada 6 segundos. Pero sí lo fue la fiebre porcina del año 2009, que mató a muchas menos personas. ¿Les parece esto adecuado, justo? A mí me parece que no. Señores, voy a comenzar diciendo lo siguiente. En el año 2009 se hicieron los últimos cambios al Reglamento Sanitario Internacional. Contraparte. Estimada contraparte, si usted señala que el Reglamento Sanitario Internacional no menciona en la definición de pandemia, ¿usted cree que los Estados aprobaron eso sin conocer lo que era una pandemia? Señores, el reglamento no lo especifica, sin embargo, para conocer el término hay que buscar en páginas web como la OMS, sin embargo, queda esta incongruencia que sí explica la página web qué es lo que es una pandemia, pero no el reglamento sanitario, porque eso lo deciden ellos a través de a través de cuestiones subjetivas. Contraparte. No, uno de los puntos de argumento a favor de nuestra bancada es la perfectibilidad de los procedimientos técnicos. El primer participante habla que los procedimientos deben mejorarse. ¿No es acaso un punto a favor para nuestra bancada? Hágase cargo. Por supuesto que no, señor. Estos mejoramientos que voy a mencionar ahora en el año 2009 tuvieron que ver con erradicar, por ejemplo, el factor mortalidad y solo dejarlo al contagio entre país y país. ¿Y qué pasa aquí? Entran ambigüedades, que es lo que pasó en el año 2009 con la fiebre porcina. Murieron muy pocas personas y la OMS nos vendió a todos nosotros un medicamento llamado Tamiflu, el que en el mejor de los casos disminuía solamente 2 días los síntomas. Hoy se sabe que el doctor Hosterhaus ese año tenía relaciones especiales con las farmacéuticas y él catalizó el proceso de declarar pandemia. Esto fue corroborado por el doctor Goodard, que es el presidente del Consejo Europeo de la Salud. Lo demandó de forma pública. A mí esto me parece que son pruebas suficientes para saber que la OMS no es una institución independiente, no es una institución objetiva. Y esto no es de extrañarse, señores, considerando que el 40% de la OMS está sustentada por empresas privadas y además tiene una estrecha relación con la OMC, que filtra toda la información que ellos nos podrían dar a nosotros para evitar una catástrofe económica. ¿A usted le parece lógico que la OMS ponga la vida en la balanza y la economía, lamentablemente ganando la economía? ¿Les parece eso justo, contraparte? A mí no. Y para colmo, en el artículo 5.3 señala que va a ayudar a los países que son parte de la organización. Si bien es como el 90% dijeron ustedes, o la mayoría de los países, no es así. 4 países que no están dentro de la OMS puede ser de riesgo vital para el mundo. Es decir, si tú no estás en mi institución, yo no te ayudo. ¿A ustedes eso les parece algo justo, algo pertinente?
A mí no, es más, me parece intolerable. Público, jurado, muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera etapa entre los equipos contendores. Se solicita al público presente mantenerse en la sala y en silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la ronda de contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, público asistente, contraparte. ¿Son adecuados los procedimientos técnicos establecidos por la OMS para decretar una pandemia? Indiscutiblemente no, señores. Primeramente, el argumentador número 1 me define 3 conceptos distintos de pandemia. Esto entra en una contrariedad y ambigüedad de los conceptos, no sabiéndome a qué apegar los protocolos establecidos. Segundo, me habla de adecuado que debe adaptarse a situaciones. Me pregunto, ¿la OMS se adapta a las situaciones en particular de cada país? No, señores, lo vemos muy claramente con los países africanos. Me habla de 194 países. Es cierto, tienen una representatividad del 98%, pero no son tan importantes. Igualmente, 4 países que queden afuera de eso no pueden ser también un foco importante de alguna enfermedad que pueda generar catástrofe a nivel mundial. Me habla de perfeccionamiento. Perfeccionamiento, señores, entonces no son adecuados porque tienen que seguir perfeccionándolos. Señores, el argumentador número 2 me habla acerca del Reglamento Sanitario Internacional y me habla acerca de la preparación y respuesta ante una pandemia. Pero, señores, le recalco, esto es una preparación ante influenza. La limita, es limitante. No son adecuados ya que son limitantes, solamente se basan en cuanto a la influenza. ¿Y qué pasa con las demás enfermedades? ¿No son tan o más importantes que la influenza? Tomo su punto. Estimada contraparte, ¿no es acaso las oficinas regionales que tiene el que tiene la Organización Mundial de la Salud en cada uno de los continentes forma de adecuarse a las situaciones de cada uno de los países? Gracias, contraparte. No son los procedimientos técnicos los que se adecúan. Señores, la OMS solamente recomienda a los países lo que pueden o no hacer. Y Toma su punto. Han señalado durante todo su discurso los procedimientos técnicos. ¿Me puedes explicar los procedimientos técnicos que tiene la OMS con respecto para decretar una pandemia? No lo han dicho durante todo su discurso. Gracias. Le aclaro, la OMS hoy en día ya no utiliza procedimientos para decretar pandemias, sino que emergencias de salud pública de importancia internacional, que son 6 fases. No son adecuados ya que son incoherentes. En el sitio web me habla acerca de una propagación nueva de enfermedad, pero también me habla en su sitio web de que pandemia es un agente infeccioso que infecta, pero le quitaron en el 2009 el concepto de mortalidad. ¿No será esto muy contradictorio y ambiguo? No se adecúa a las situaciones en particular, ya que, como lo dije anteriormente, insta a los estados, recomienda, los faculta a realizar algo. ¿Y qué pasa en un estado que no tiene un sistema político estable? ¿Será un gobernante aquel el que va a tener que tomar las decisiones y decir esto lo puedo o no decretar pandemia? Además de esto, la OMS también tiene intereses creados con el tema de decretar o no pandemia. Según el People Health Movement, organización que está avalada por más de 70 países, uno de los 3 grandes aportes que recibe OMS es de parte de Bill Gates, quien condiciona a que los medicamentos que se entreguen de parte de la OMS sean de ciertas marcas. Entonces, ¿serán adecuados estos procedimientos técnicos cuando estamos condicionando el comercio humano por sobre la salud? Les hago la referencia a la gripe porcina en el 2009. No cerraron fronteras para que no cerraron las fronteras. ¿Con qué fin? Con el fin comercial. ¿Pero qué pasaba con la enfermedad que se seguía propagando? Señores, esto lo... Gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación que defiende el equipo a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias, estimado moderador. Señores del jurado, contrabancada, público presente, saludos cordiales a cada uno. Quiero comenzar señalando lo que dice John Seymour, escritor de 1916, y dice, cito textual, me permito citar textual, dice: nadie puede hacer todo mal, no existe tal perfección. Qué paradójico, porque ustedes, estimada de la contraparte,
han atribuido constantemente a cuestionar la institución de la OMS, mas no se han hecho cargo con respecto a qué procedimientos, cuál es la práctica que está utilizando la Organización Mundial de la Salud para decretar, lo cual me parece muy extraño, estimada contraargumentadora, que usted haya dicho que hayamos definido de forma aislada las definiciones cuando claramente mi argumentador número 1 señaló la definición de decretar y ustedes no se han hecho cargo, sino que han atribuido, por ejemplo, argumentos que atribuyen a farmacología. ¿Dónde está el decreto allí? ¿Dónde está el decreto? Me hago la pregunta, estimada contraparte. Estimado, ¿no opina usted que para que los procedimientos técnicos establecidos por OMS sean adecuados, debieran ser entonces preventivos? ¿Estamos dispuestos a perder más vidas? En ese sentido, estimada contraparte, yo le invitaría a que quizás retomáramos un poquito la definición de pandemia, y la definición de pandemia es que es un virus nuevo, una enfermedad nueva. Y la historicidad ha mencionado y nos apoya en la perfectibilidad de los procedimientos que hemos tenido. Es decir, responden al contexto, responden a la situación. Señores de la contrabancada, ustedes no se están haciendo cargo con respecto a la ejecución de la soberanía de cada país y con respecto a qué dice la OMS cuando nos enfrentamos a una eventual pandemia. Ustedes claramente lo dijeron, son 6 fases, y en esas 6 fases se establece la posibilidad de que en las fases 5 y 6 haya una pandemia. Estimada de la contraparte. Como usted dice, si responden al contexto, ¿usted me podría explicar por qué el encargado regional de la OMS en Sierra Leona en marzo rechazó 4 millones de pesos para la investigación del ébola? Muchas gracias. Insisto en lo siguiente, hay un interés en su argumentación, estimada contraparte, de querer buscar argumentos comerciales, pero esta premisa que nos está llevando nos invita a hacer una conversación, una discusión técnica con respecto a, ¿está la posible pandemia? ¿Cómo logramos decretar que es una posible pandemia? ¿Porque están caros los fármacos? ¿Porque hay aportes? ¿Así vamos a decretar una pandemia? Señores, no es la forma. Para decretar una enfermedad es como hacer un diagnóstico clínico. Para hacer y decretar una enfermedad necesitan los antecedentes médicos. Y eso es lo que hace la OMS. Para ir finalizando mi discurso, estimados, quiero señalar que ustedes no se han hecho cargo con respecto a las fases, que es el procedimiento técnico, en donde la OMS señala claramente que a partir de estas fases vamos a llegar a una determinada fase que vamos a decir, esto es pandemia, esto es enfermedad. No el tema comercial, no el tema de las relaciones, eso no está en discusión. No estamos discutiendo si la institucionalidad es buena, es mala, no, estamos viendo los procedimientos técnicos. Pues bien, uno de los objetivos fundamentales del ser humano es el aprendizaje del error. Si no aprendemos del error, pues bien, nunca hemos aprendido. Si no cambiamos de conducta como lo ha hecho la OMS, nunca hemos aprendido. Por su atención, señores del jurado. Estimada contraparte, muchas gracias. Gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, distinguido jurado, señores del público y a las personas que nos acompañan a través de la señal internacional, un saludo también para ellos. Cuando hablamos de un tema tan sensible como este, hay que tomarlo con especial cuidado y respeto. Al respecto, voy a precisar algunos conceptos con los que la contraparte ha distraído el argumento central de esta premisa. El argumentador número 1 dice que la pandemia es una propagación mundial, sin duda. Esa es la definición que nosotros podemos encontrar cuando recurrimos a las fuentes de la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí, lamentablemente, alude a la propagación. Lo que quiere decir que si en Oceanía nosotros tenemos una enfermedad que está afectando la vida humana, pero no se está propagando a través del globo, no la podemos decretar pandemia porque no atiende a los criterios que requiere la OMS. Son 6 oficinas regionales que tiene la región y tenemos en África, en América. Señores, ¿darán abasto 6 oficinas regionales para atender las catástrofes que puedan afectar la vida humana y que vean en detrimento el patrimonio más preciado que tiene la humanidad?
que somos nosotros los seres humanos. Tomo su punto contraparte. ¿La bancada nos puede presentar un procedimiento técnico adecuado para decretar pandemia? No, nuestra bancada no puede porque nosotros no somos las personas apropiadas, lo tiene que hacer la OMS y no lo está haciendo. Dice lo siguiente: la institucionalidad es rígida, no es dinámica. Tomo su punto. Estimada contraparte, si usted no puede, ¿qué científico o en qué basados ustedes señalan de que no son adecuados? ¿Y por qué entonces los estados sí respaldan y aprueban los procedimientos actuales? Perfecto. Nosotros nos basamos en que no son adecuados porque son rígidos, están obsoletos y no atienden con la velocidad que se requiere para poder decretar una pandemia. Señores, ocurre lo siguiente. La poliomielitis, como decía usted, es un virus que muta. Entonces es bien difícil poder erradicarlo porque probablemente mutará. Entonces vamos a tener que enfrentarnos nuevamente con otra cepa de la poliomielitis, como ocurrió con la influenza A, H5N1, que era la gripe aviar. Luego fue AH1N1, que en el 2009 se llamaba la gripe porcina. Y la OMC recurrió a la OMS y le dijo: señores, cámbienme el nombre, me están afectando la industria del cerdo. La gente lo dejó de consumir, sin duda. Por lo tanto, se comenzó a llamar H1N1. Dice lo siguiente, señores: para que un procedimiento sea adecuado, tiene que ir por delante de la catástrofe, no ir por detrás para que sea reactivo. Nosotros tenemos que adelantarnos a las catástrofes que puedan ocurrir para poder reaccionar de manera adecuada. Otro punto importante es que la OMS ahora se refiere a emergencias de salud pública de importancia internacional. A partir del año 2009, que fue la última vez que se modificó el reglamento y que fue la última vez que se decretó una pandemia, que fue el H1N1, ¿no les parece sospechoso? Entonces, ¿cómo podemos hablar que los procedimientos técnicos para decretar una pandemia son adecuados si ya ni siquiera nos estamos refiriendo al término pandemia? La pandemia, señores, es una cosa de la que ya no nos estamos haciendo cargo. La OMS ya no se está haciendo cargo. Los procedimientos, los protocolos que tienen establecidos para decretar tal situación dejaron de ser eficientes hace tiempo. Ahora lo que hay que centrarse es en que no es si son adecuados o no. Esa es la premisa. La pregunta hoy en día es: ¿por qué no son adecuados? ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Qué más tiene que ocurrir para que le quitemos a la farmacéutica el negocio de lucrar con la vida humana? Basta. Gracias. Finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Muchas gracias, contraparte, por cambiarnos la premisa sin avisarnos. Estimado jurado, contraparte y público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Luego de presentar argumentos de calidad y contrastarlos con la bancada contraria, no nos queda más que reafirmar nuestra postura inicial. Nos parece que ambos equipos coincidimos en lo importante que es contar con un procedimiento técnico adecuado a la hora de hacer frente a una pandemia. Ambos coincidimos en que, dado el extremo respeto que la población mundial tiene a este tipo de catástrofes, nos es menester invertir lo que sea necesario para así contar con el procedimiento técnico adecuado para hacerle frente. ¿Pero ha logrado la bancada contraria refutar la validez de alguno de nuestros argumentos? La OMS es el organismo que se autodefine como quien está encargado de coordinar y liderar la acción sanitaria a nivel mundial, siendo la salud definida como una responsabilidad compartida entre las naciones. A modo de síntesis, sabemos que el 98% de la población mundial valida el trabajo realizado por la OMS. Esto no solo involucra autoridades políticas, sino a eminencias, a las élites de investigación científica de cada país aquí representado. Señores del jurado, ¿cómo negar la institucionalidad de este organismo? Contraparte. Estimada contraparte, ustedes nos hablan de las fases. Entonces, si la OMS conoce las 6 fases, ¿por qué esperar hasta la fase 6 cuando hay mortalidad? ¿Por qué no lo hace en la fase 4 o 3? Me parece que no han escuchado a mi contraargumentador. Él señala claramente que para poder decretar una pandemia debe conocerse esta enfermedad. Una pandemia, como en el caso del ébola, por ejemplo, el virus tendría que mutar para pasar a ser una pandemia. Debemos conocer el desarrollo de la enfermedad. Adelante. Señorita, el ébola no ha sido declarado pandemia porque ya no se usa el término pandemia, pero sí ha sido catalogado como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Hágase cargo.
el ébola constituye una epidemia y no una pandemia como usted bien señala, pero podría así pasar a serlo. Continúo con mi punto. ¿Cómo negamos entonces la institucionalidad de este organismo? Si negamos la opinión de expertos, de aquellos médicos y científicos que con hechos y a través de minuciosas investigaciones nos han señalado el adecuado camino para así tener un procedimiento técnico adecuado, nuestra actitud sería equivalente a desechar el logos y volver al mito. Por otra parte, la bancada contraria también maneja las distintas reformulaciones que han tenido estos procedimientos a lo largo de la historia. Pero ¿no es eso un punto a nuestro favor? Si los procedimientos técnicos para hacer frente a crisis tan dinámicas e impredecibles como lo son las pandemias fuesen dogmas inamovibles, nuestra bancada hubiese alzado una bandera blanca en señal de rendición y este debate nunca se hubiese llevado a cabo. Pero señores, todos los aquí presentes a estas alturas podemos darnos cuenta de lo siguiente, que esto no puede distar más de la realidad. El sello de todo procedimiento técnico, plan o programa establecido por la OMS es su perfectibilidad. Y es por esta razón, y todo lo anteriormente señalado, que a estas alturas podemos declarar lo siguiente, que efectivamente la OMS tiene hoy en día el procedimiento técnico adecuado para declarar una pandemia. Y los quiero dejar con una última reflexión del conocido Confucio. El hombre que comete un error y no lo corrige, comete un error mayor. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Suerte en sus resultados. Me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado, señor Fernando Espina, en representación de los jueces que tan gentilmente nos acompañan, para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Bueno, primero felicitar a ambas presentaciones. En la salud, en las acciones que uno vive en la profesión, muchas veces uno tiene que analizar cómo ir avanzando en la vida, ya sea cambiando lo que existía o creando cosas nuevas. Creemos que la revolución en la salud está dada por entender que ser agentes de cambio en lo que viene es siempre importante, o perfeccionando o cambiando. Aquí se han visto ambas posturas muy fuertes, muy certeras, con grandes argumentos, y creo que los dar en la vida un gran camino en su vida profesional. Así que los felicito y un gran aplauso a ustedes. Agradecemos al jurado, a los equipos y al público su presencia. Muchas gracias y buenas tardes. El tamaño de tus logros es el tamaño de tus sueños. Santo Tomás, tú puedes.